Entonces estaría bueno que ustedes supieran lo más que se pudiera si es que se necesita ayuda en ese lugar. Entonces pongan mucha atención a lo que Kevin les va a decir. Y bueno, nos vemos con Kevin, tiene mucha experiencia en divulgación, así que tómenlo en cuenta. Por favor, no esperen, por favor. Sí, efectivamente yo les voy a hablar de la micología médica. Es un área bastante extensa y que desafortunadamente los biólogos casi no estamos explorando esta parte. Taxonómicamente conocemos a los hongos, pero no hacemos investigación. De hecho, el laboratorio al que yo pertenezco es la unidad de micología médica en la Facultad de Medicina, y pues todos los que nos dirigen son puros médicos, ¿no? Solamente hay una bióloga que es la doctora Laura Castañón, y la van a conocer. En esta charla lo traté de sintetizar lo más que puedo, porque es muy extenso, como ya les dije, pero les voy a decir cómo es que los micólogos médicos estudian a estas infecciones causadas por hongos. Yo me especialicé en onicomicosis y onicomicosis superficiales, ¿no? Que ahorita les voy a decir de qué se tratan estas micosis. Para comenzar, pues nada más quiero platicarles rápidamente que la micología médica es una de las áreas de la medicina que va a estudiar justamente estos hongos que parasitan la piel o el interior. Pero no nada más, bueno, en el caso de la micología médica y en el laboratorio sí nada más estudiamos a humanos. Sin embargo, también está la parte veterinaria, ¿no? Que también estudia a los hongos que son muy parecidos, más bien son casi los mismos, que parecen al ser humano, también parasitan a ciertos animalitos. Incluso durante la exposición va a haber una obra de teatro que se llama Microscopio Medivh, que la estoy promocionando yo, que es justamente un caso de una niña que es infectada por un gato, un hongo que está súper interesante, que ahorita sí que les digo un poco más de él a fondo. Es súper extensa la gama de patologías que se pueden encontrar en esta área. Sin embargo, incluso en el laboratorio no todas estudian, sino que cada brota les voy a presentar los investigadores que van a ir, las líneas de investigación que ellos siguen. ¿Tienes memoria USB? Porque no hay cambio. Creo que yo traigo ahorita. Sí, creo que traigo una para que pasemos tu beca a chicos, porque no encontramos ¿El beca? Digo, sí, el HL. Sí, perdón, entonces, la mitología, estas patologías se engloban en tres principales cositas, ¿no? En tres principales áreas, ¿no? Que van a ser las micosis superficiales, que fue las que yo estudié, y que solamente afectan la topografía externa del cuerpo. Las micosis sistémicas, que son aquellas micosis que van a estar como que dentro de nuestro cuerpo, que son las que desafortunadamente los médicos no tienen tanta información, y ya hasta que se muere la gente es cuando dicen, ay, tenía una pelota fúngica en el pulmón, ¿no? O ay, tenía un hongo en el cerebro y por eso se murió. Pero hasta que lo logran como abrir, hasta ese momento cuando diagnostican eso. Incluso hay por ahí un caso de un niño con histoplasmosis que vivía en Oaxaca, y el pobre estaba ya todo deforme incluso porque empezó como a desarrollarse el hongo por todo el cuerpo. Y pues nunca vieron los médicos qué tenía, nunca, hasta que murió, y una de las biopsias las trajeron aquí a la Facultad de Medicina y pues vieron que era el plasma, ¿no? Pero por la desinformación de los médicos es que han ocurrido bastantes casos así muy locochones, ¿no? Es en el caso de las micosis sistémicas. En el caso de las micosis superficiales, pues tenemos un caso súper importante, ¿no? Que espero alguno no les esté afectando en estos momentos, pero son las onicomicosis, ¿no? Que si bien pues no te duele, si solamente se ven feas, y pues en muchos casos, en el caso de las mujeres nada más se las pintan, ¿no? Y listo, no pasa nada. Pero no, al contrario, sí está pasando y pasa bastante, ¿no? Porque por eso hay tantos niveles de contaminación o de contagio, y además no nada más el hongo se queda ahí, sino que también se puede como pasar a otras partes del cuerpo, y pues la gente no sabe, ¿no? Y hacen mil locuras, nosotros se los vemos así como mil locuras de vinagre, cloro, alcohol, se echan mil chunches, o nada más apestan porque realmente nunca se va a morir el hongo, ¿no?
Y además las tratan mal también por la publicidad engañosa que existe en medios de comunicación. Por ejemplo, que Lunesia y que las lacas y no sé qué tanto, pues no sirven, ¿no? Sí, cuando es muy leve la micosis, pues sí sirven, pero cuando la tienes como ya muy de 5 o 6 años de evolución esta infección, pues sí te tiene que tratar como también tomado, ¿no? Bueno, en el sistema, ¿ya? Sí, está la presentación. Ah, bueno, es esta y otras dos. Ah, caray, ¿cuál yo tengo? Pero si quieres otra las dos pasan, ¿no? Mira, son estas dos y esta de aquí. Estas tres. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a ver ahorita los diferentes, las tres áreas que va a estudiar, ¿no? Como ya les dije, son las micosis y se dividen en estas tres áreas, ¿no? Dentro de las micosis superficiales hay muchos tipos, ¿no? Y cada una de ellas se llama dependiendo el hongo que tengas, ¿no? Si el hongo que te está afectando es cándida, ¿cómo creen que se llama? Candidiasis, muy bien. Si tienes un dermatofito que te está afectando, ¿se va a llamar? Dermatofito se llama. Dermatofitosis, exactamente, ¿no? Yo como biólogo, pues al momento de entrar a la Facultad de Medicina, pues, tuve que aprender un buen de términos médicos, ¿no? Porque ellos los clasifican así como, es una lesión eritematosa con descamación anular y mil chunches así súper locos, que dicen, me costó mucho trabajo, ¿no? Pero vamos a ver entonces que la clasificación es dependiendo del hongo, ¿no? Si tienes un Aspergillus en el pulmón, ¿no? Se va a llamar aspergilosis, ¿no? Entonces, eso es muy fácil de saberlo, pero... ¿Ya? Ya, pues ya está, pero no me das, ¿no? No sé qué. Hay que Sobre explicar. campaña. Exactamente. Ay, puta madre. Perdón. Ahí está. ¿Qué sucedió? Aquí está. Presentación. Sí, ya sé qué es. Es que... Espérate, aquí está ya, ¿no? Ahí está. Ok, entonces, vean, esto es lo que les decía de qué es la micología médica, que es la área de medicina dedicada a las enfermedades causadas por hongos en el ser humano y en otros animales, aunque no es cierto que nosotros no estudiamos muchos animales, ¿no? Las tres áreas que globalizan los estudios en micología médica son las alergias causadas por hongos, las intoxicaciones, que tampoco estudiamos en medicina, y las micosis, ¿no? Entonces vamos a ver cada una de ellas rápidamente y empezamos con las alergias. Las alergias principalmente son causadas principalmente por inhalación, ¿no? Por inhalación de conidios, de algunos alimentos o incluso algunos hongos que están en el ambiente que pudiéramos ser alérgicos a ellos. Es muy raro que realmente seas alérgico a los hongos. Sin embargo, ocurre principalmente en personas con inmunodeficiencia, ¿no? Por ejemplo, con VIH, embarazadas, cáncer, algún tratamiento con corticosteroides. Hay por ahí algún estudio que también nos ha dicho de las personas que toman esteroides para ponerse bien ponchados. También han presentado alergias por eso, incluso por comértelas, las esporas. Y por ejemplo, el pan, ¿no? O las tortillas que a veces se ven como todas, le decimos nosotros, con moho o enlamadas, pues justamente también, si tú estás como inmunocomprometido con todas las enfermedades que ya dije, también te pueden afectar, ¿no? Las alergias van de muchísimas formas, desde que pueden inflamarse las vías respiratorias, los pulmones, hasta cosas como plurito, que es comezón, enrojecimiento de las fosas nasales, de las mucosas, de cualquier mucosa, y puede llegar incluso hasta la muerte, ¿no? Si eres muy alérgico a esto. ¿Cómo puedo saber si soy alérgico a alguno de los hongos? Pues bueno, ya hay pruebas específicas, súper específicas, que te indican, que igual se hacen son pruebas inmunológicas que te indican
a qué hongos eres alérgico, ¿no? O hay otra prueba que también se lleva a cabo en la micosis para saber si tú ya estuviste en contacto con ese hongo, pero fuiste resistente o pudiera ser, ¿no? Que son las intradermorreacciones. Las intradermorreacciones son, es el hongo, pero muerto. Ajá, son como las vacunas, ¿saben? Pero nos las van a inyectar en abajito de la dermis. Y entonces, pasando 24 horas, si se te pone como una mancha o un como granito todo duro, así, eso quiere decir que tú ya estuviste en contacto con el hongo, pero que tu sistema inmunológico pudo responder perfectamente a y entonces no te pasa nada, ¿no? Si vuelves a estar en él. Pero si no te aparece, es que, pues que todavía no has estado en contacto con el hongo y pudiera ser que seas alérgico o que pudieras tú presentar. Cuídate, ¿no? Porque ni te acerques a ese hongo porque seguramente no has hecho como los anticuerpos para poder reaccionar ante esto, ¿no? Como ya les dije, las más frecuentes, las alergias son las cutáneas y las gástricas, ¿no? O sea, que te hagan daño cutáneamente o te den diarrea o hasta vómito y náuseas, todo ese tipo de cosas, ¿no? La otra parte son las intoxicaciones, que pues esas yo creo que ya les hablaron, ¿no? Porque nosotros no las estudiamos, pero un poquito más, pues sí, los hongos comestibles, ¿no? ¿Cuáles son? Sin embargo, lo que sí hemos visto, pues es, por ejemplo, sí sabemos, perfecto, si llegara un caso a nosotros de intoxicación por hongos, pues sí sabemos perfecto qué es lo que vamos a hacer. De hecho, hay como unas vacunas en la facultad que las hacen ahí mismo, y es la doctora Conchita Toriello. Ella hace algunas vacunas creo que para manita tiene varios anticuerpos, ¿no? Que se les pueden inyectar y queman con eso. También es importante saber de esto que, bueno, las intoxicaciones no nada más es por comer macromicetos, sino también algunos alimentos infectados por hongos, como por ejemplo, ¿han escuchado hablar sobre la fiebre de San Andrés? ¿No? Que fue causada igual por uno de los granos que estaba infectado por Clamisis purpúrea, ¿no? Exactamente. Entonces la gente se empezó, no sabía qué tenían, todos pensaban, le daban una connotación religiosa, ¿no? Se va a comer el mundo porque todo el mundo se está enfermando y nadie sabía por qué, pues porque el grano estaba infectado, ¿no? Entonces, el cacahuate también puede estar infectado, algunos, vemos el elote, que no precisamente comerse el huitlacoche te va a dar una micotoxicosis. También, para que lo podamos como clasificar como micotoxicosis, pues también debemos de saber que el hongo que nos vamos a consumir pues tiene que tener estos metabolitos secundarios, porque si nos comimos, por ejemplo, una seta, ¿no? Un Pleurotus striatus, y nos dio como un tipo de, nosotros le vamos a llamar como una intoxicación, pues tal vez no fue como tal una intoxicación, sino más bien una alergia que pudiéramos haber presentado. Hay que saber diferenciar. La micotoxicosis se da por micotoxinas, ¿no? Que son metabolitos secundarios que pueda producir el hongo, y las alergias, pues no precisamente un metabolito secundario, sino incluso la misma espora que puede ocasionar esta reacción alérgica, ¿no? En el caso de la micotoxicosis, pues va desde leve hasta que te pueden causar la muerte, ¿no? En México, no recuerdo, la especie más peligrosa es Amanita phalloide. Sí, ¿no? Amanita phalloide es la receta más peligrosa en México, que es pues ya sabrán en forma de que tiene, ¿no? Entonces, bueno, al principio, porque después crece así bonito, ¿no? Y bueno, Amanita muscaria, que ya muchos en la parte etno, pues como que ya se conocen perfectamente en los pueblos, pues que no se deben de comer y que sí. Sin embargo, la Secretaría de Salud Pública sí publica y hace propaganda para que no te vayas, si tú eres turista, no vayas a comerte cualquier hongo silvestre que encuentres en el bosque, ¿no? Que muchos niños o gente como que, un hongo, y va y lo agarra. Pues sabemos que hay hongos tan tóxicos que aunque lo agarres, si te lo llevaste como estas micotoxinas o esporos, o sea, que tenga el hongo, te lo llevas como alguna mucosa, pues también te puede afectar, ¿no? Y estas también, como les digo, van de leves a graves. Y pues las leves fue porque tal vez te comiste uno de estos hongos crudos,
que sí son comestibles, pero que los tenías que haber hervido para que se deshicieran las moléculas, ¿no? Exacto, ¿no? Para que se fueran deshaciendo, pero... Y hay otras que aunque las hierbas y te las comas, pues ahí las va a tener presente y pues ya, adiós, ¿no? Es importante aquí, por ejemplo, reconocer muy bien si te da una, como cuando te empiezas a sentir mal, como siempre llevar al médico, pues el honguito que te comiste. A veces no, la gente no sabe eso, pero es muy importante como decir, oye, si ya te empiezas a sentir mal, mejor agarra tu honguito y vete al hospital porque pues no vamos a saber qué hongo, ¿no? Y son diferentes tipos de micotoxicosis. Y bueno, las que nosotros realmente estudiamos, que son las micosis, ¿no? Entonces tenemos 3 áreas de estudio: las alergias, las micotoxicosis o intoxicaciones y las micosis. Entonces en las micosis es donde yo tengo más experiencia y donde, como ya les estaba platicando al principio, son estas infecciones que van a ser causadas por diferentes tipos de hongos, ¿no? Las más comunes o las más frecuentes en los estudios, pues son estas, las micosis superficiales. Tenemos micosis superficiales, micosis sistémicas y micosis subcutáneas, que no necesariamente llegan a los órganos, sino nada más se quedan debajo de la piel. Como les dije, son un chingo de infecciones de micosis que hay. Un chingo, como no se imaginan, y van igual desde las más leves hasta las más peligrosas. Por ejemplo, una de las más peligrosas que te puede causar la muerte como en muy corto tiempo si no la detectan es la coccidiomicosis, ¿sí? Por coccidioides simitis o Sanasi. Esta especie de hongo también es tan peligroso que es súper raro realmente que lo puedas contraer, ¿no? Se demostró que vive en la caca de las palomas, por si han estado cerca de la caca de las palomas, ahí crece. También en una planta que vive al norte del país, que le llaman la gobernadora, que es muy espinosa, que necesitas justamente haberte literal haberte picado con esa, y que además la probabilidad de que esté ahí el hongo y te hayas picado, pues está cabrón, porque tuvo que haberse inoculado, ¿no? Entonces, eso por ejemplo, es como de las más locochonas. Luego tenemos a Histoplasma capsulatum, que Histoplasma capsulatum también es como súper famosa entre los biólogos porque esta crece en el guano del murciélago, ¿no? Y también ya lo han encontrado en algunas otras heces de algunos otros animales, como en la vaca. Hay un estudio por ahí que encontraron en heces de vaca, pero pues no. Y el caso que les platicaba justo del niño que fue encontrado esto, decían, es que vive en Oaxaca. En Oaxaca no hay murciélagos. ¿Ustedes qué opinarían? Sí, hay murciélagos. Sí, hay un chingo de murciélagos. Sabemos que hay muchos de los que se alimentan de frutos, ¿no? Entonces, ya llegando, ya después de que ya el niño ya tenía como 3 meses de fallecido, pues se fue a estudiar como justo donde vivía y todo este tipo de cosas, y pues se descubrió que el niño jugaba debajo de un zapotal, ¿no? Y en Oaxaca hay un chingo de zapotales. Entonces, justo en ese zapotal no los veían, pero en la noche estaban los murciélagos comiendo ahí. Entonces había un chingo de guano en la parte de abajo, y el niño jugando ahí, pues se infectó, ¿no? Y entonces, y después, estudiando a la familia, encontraron que la mamá también ya había tenido contacto con el hongo, pero no le pasó nada, justo con una intradermorreacción. La hermana creo que también tuvo igual la intradermorreacción positiva. Entonces el único que pues corrió con la mala suerte fue el niño, ¿no? Es importante en la micología médica conocer perfectamente no nada más al hongo biológicamente hablando, ¿no? Sino también conocer los factores de riesgo que pudieran estar propiciando para adquirir estas infecciones. Por ejemplo, en los médicos les ponen como un cuestionario para que lean con qué infecciones, ¿no? Como, viven en el norte del país, ¿no? Y está muy cerca de ahí la vegetación xerófila. Y no sé qué, entonces todo ese tipo de indicios les tienen que ir direccionando hacia un tipo de hongo de infección. Pero muchos de los médicos, o sea, pues estudian más gripas o ¿no? otro tipo de cosas, pero no hay como especialistas en el área. Incluso a los mismos micólogos médicos se les han pasado así, ¿no? Como mucho, porque son tantos los factores de riesgo y tantos los hongos que pueden causar esto que pues ahí se van. Y además, sus estudios, en el caso de la micosis
sistémicas son como súper viejos, así como de... Si en la radiografía viste que tenía algo como una pelota aquí, una bola como blanquecina en el pulmón, tiene una aspergilosis, ¿no? Y entonces ya le tienen que hacer como estudios inmunológicos para saber. Pero muchos médicos, pues sí ven como hay una mancha, pueden decir, ay, es cáncer, ¿no? Ay, es tal cosa, pero nunca le dan como al hongo, nunca se le como al hongo, ¿no? Hasta que se muere. Es en el caso de las sistémicas. Ahorita vamos a pasar al caso de las cutáneas, de las superficiales, que es donde ya conozco yo muchísimas más y son las que afectan más a la gente. En este caso, en la exposición, va a haber expertos explicando cada una de estas áreas. Sin embargo, la que más la gente pregunta, o la que más es cotidiana, son las micosis superficiales, ¿no? Que es que la tiña, la caspa, el pelatleta, la sonicomicosis, el algodoncillo en los niños o en personas con VIH, pues ahí vamos, ahorita les voy a enseñar como fotos, pero no se espanten, ¿eh? Y entonces vamos a pasar justo a la otra presentación. Ahí está ya. Uy, se movió. Ay, bueno, ¿qué tal? ¿Ya está abierta? No. No, está en la memoria, abre la memoria, bueno, abre documentos, ya está la memoria ahí. Ahí está, documentos, y se llama GAFI o la F, no, Ah, ¿está? No, en donde dice este equipo abajito. Aquí, acá, ya lo veo. Ahí, y ahí están lo que me dice, cartel 1, cartel 2. Aquí está, súper rápido. Les voy a platicar un poco de lo que son las micosis superficiales y cómo afectan. Además es súper interesante el mecanismo así del hongo. Esta fue mi tesis, la cual la concluí, pero no me voy a titular con ella. Nada más voy a publicar los resultados, pero les quiero platicar un poco rápido. Fíjense, las micosis superficiales, pues efectivamente atacan al órgano más grande y dinámico que tiene el ser humano, que es la piel, ¿no? Entonces, la piel está constituida por diferentes estratos, ¿no? Pero el que a nosotros nos va a importar justamente es el estrato córneo, que es ahí donde se encuentran muchos de las células queratinizadas y es de lo que se alimentan estos hongos, de la queratina. Por eso son súper interesantes por estudiar y hay muchísima línea de investigación y muchas cosas todavía por descubrir sobre estos hongos, porque las enzimas que producen son tan rápidas y tan eficientes que en 6 horas te puede infectar un hongo. Por ejemplo, si te fuiste a echar el hotelazo, ¿no? Y hay alfombra o no sé, y no te bañaste, te quedaste como con el hongo, probablemente te puedes infectar, ¿no? Así muy rápidamente. No traigo ahorita creo la imagen, pero hay una imagen justo donde se ve cómo una de las esporas va así creciendo y se va metiendo entre la capa córnea, así. Y es como súper impresionante, porque es como si un taladro estuviera metiéndose entre las... Y una vez que está dentro, déjenme les digo que es súper difícil como sacarlo de ahí, ¿no? Porque incluso por eso se tienen que tomar tratamientos sistémicos y tópicos para que podamos acabar con ellos. Bueno, ¿cómo se van a expresar estas micosis? Hay diferentes tipos de lesiones que vamos a encontrar. Pueden ser manchas, pápulas, nódulos, vesículas, pústulas o abscesos. Muchos de estos términos los hemos escuchado, ¿no? Como barritos, pues manchitas, como cuando se han quemado, llagas, exactamente como ese tipo de cosas, ¿no? Y también hay escamas que ya no son tan locas, estas son muy dramáticas, pero estas ya no están tan dramáticas, como las escamas, las costras, erosiones, fisuras o liquenificación, que justamente se parece como un líquido, ¿no? Y aquí tenemos como diferentes ejemplos, que luego la gente piensa que no es hongo, sino que ya tiene varicela, o que tiene otro tipo de cosas, o que se quemó, o mil cosas, ¿no? Que podemos ver. Estas lesiones se presentan muchísimo en personas con VIH. Se presentan muchísimo, incluso como ustedes saben, el VIH ya como tal, pues lo que te va a ocasionar es que pues es muy oportunista, ¿no? Y todos los microorganismos que nos lleguen pues nos van a chingar súper rápido. Entonces,
estas lesiones son como muy características de las micosis superficiales, ¿no? Pero no nada más afectan a la piel, sino también a sus accesorios, les decimos nosotros, o anexos, ¿no? Como el pelo y las uñas. Entonces, el pelo, pueden haber 3 tipos de alteraciones en el pelo. Tenemos la calvicie, que es muy raro que tenga una calvicie, la alopecia y el hirsutismo, o pseudoalopecia. Por ejemplo, el hongo que les platicaba hace rato, que es Microsporum canis, es un hongo que parasita justamente el pelo de los gatos. Si tú no tienes como mucho cuidado en tus animalitos, empiezan así manchitas, justamente como unas manchitas circulares. Algo característico de las micosis superficiales es que los hongos hasta en la naturaleza crecen en círculo, ¿no? O sea, empiezan como el micélio empieza en círculo, pues acá también empiezan, pero círculos perfectos, si los veían así, círculos perfectos. Entonces, en los gatos los podemos detectar así, de esa manera, ¿no? Que empiecen así como, y se les empieza a descamar, y empiezan rojitos, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean ese tipo de lesiones, vamos al veterinario, porque, ¿no? Y se curan rápido. Pero, si tenemos niños en casa, este tipo de lesiones se les pasa a los niños, pues bueno, el hongo pasa a los niños, y entonces se llama un pinche desmadre con los niños, porque se les va la cabeza, literal el niño se queda calvo, así se queda, tiene una pseudoalopecia, porque se les hace un círculo aquí, ¿no? Y le crece más. Muchos médicos, para no darles tratamiento, porque recordemos que todos los antifúngicos, en el caso médico, son súper hepatotóxicos, ¿no? Si tú sufres de, o has tenido hepatitis, o sufres de que el hígado se te inflame mucho, cosas así, no puedes utilizar nada de eso, ¿no? Entonces, y los niños, pues son más vulnerables a este tipo de medicamentos, de drogas. Entonces, lo que hacen es dejarlos, y algo maravilloso, increíble, es que cuando empiezan o pasan a la adolescencia, mágicamente se les quita el hongo, desaparece. Es muy raro que a los adultos nos dé, por ejemplo, Microsporum canis, o una dermatofitosis se le llama, porque justo ya las hormonas, el sebo, todo este tipo de cosas ya no tan fácil se nos adhiere este hongo, pero a los niños es muy, muy fácil, por eso es que tener mucho cuidado con ellos. Y bueno, entonces ya dijimos que cuando se atrofia, cuando hay una pseudoalopecia, solamente se atrofia el folículo piloso, y lo que hace es que sigue creciendo el pelo o el vello, pero aquí donde está el hongo se lo está comiendo. Entonces no deja que crezca más, sino que nada más lo corta. Incluso si ustedes ven una lesión, se ven así como pequeños pelitos, así, se ve peloncito, pero pequeños pelitos, porque por eso se llama pseudoalopecia, ¿no? Ese es uno. Luego, en el caso de las uñas, no nada más los hongos, aguas, pueden causar distrofias ungueales. Ajá. Incluso los cánceres, cuando tienes un cáncer, te pueden salir diferentes tipos de líneas. Si tienes VIH, una deficiencia de nutrientes, que no tomas agua, que aquí están todos, ¿no? Puedes tener alguna alteración porque, no sé, te pegaste jugando fútbol, ¿no? Y si tuvieron que quitar la uña ya no va a crecer de la misma manera porque dañaste las células que van generando la uña, entonces te puede crecer como toda, ¿no? Ahí súper fea. Incluso el uso de cosméticos, por ejemplo, la gente que fan, pues espero que no haya ninguna aquí, son fan como de limárselas y ponerse uñas falsas y todos los químicos que sí la afectan. Es agresivo excesivamente todo este tipo de cosas, porque adelgazan la cutícula y adelgazan toda esta parte de la uña, el lecho ungueal se llama, lo dañan totalmente y es cuando el hongo se mete, ¿no? Y entonces es súper feo este tipo de cosas. Y bueno, le digo, como que se estén pintando y todo ese tipo de cosas, luego se blanquean las uñas. Ajá. Entonces también eso hay que tener mucho cuidado. Y el hecho de que las tengas blancas o que te hayan salido algunas líneas no quiere decir que tengas hongo. También hay que ver qué está pasando por ahí, ¿no? Algo muy importante que también a la gente le interesa mucho, y más bien que le tiene que interesar, que debemos de darle a conocer, es este hecho de que ellos van a los podólogos, ¿no? A los famosos podólogos. ¿Existe la podología? Bueno, sí existe, ¿no? Porque están, pero en medicina, en la facultad de medicina, en la honorable facultad de medicina, está la especialidad de podología. Pues no, exactamente, no existe, ¿no?
¿Con quién creen que tendríamos que ir entonces para tratarnos uno? Con un dermatólogo, exactamente, ¿no? El dermatólogo está bien capacitado y sabe perfectamente, bueno, eso espero, no pongo las manos en el fuego por ellos, pero debería de estar justamente bien capacitado para detectar y saber qué